los puso en jaque. Rusia puso a temblar a la potencia del norte. Y es que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó recientemente nuevas medidas previsoras en el marco del conflicto en Ucrania, que dejó boquiabierto a Washington sin muchas alternativas. La nueva jugada de Putin sorprendió a la administración Biden, que quedó horrorizada, luego de que el líder ruso anunciara la preparación del complejo militar industrial, dado el caso que sea necesaria la prolongación del conflicto en Ucrania. ¿Puso contra las cuerdas a Biden? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los puso a temblar. Tal es el caso del presidente ruso, Vladimir Putin, que dejó horrorizada a la potencia del norte con el anuncio de las medidas previsoras que aumentará la capacidad ofensiva de las tropas rusas en medio del conflicto en Ucrania. De hecho, la estrategia de Putin tomó por sorpresa a la administración Biden, pegándolo contra las cuerdas. Y es que el mandatario ruso indicó alistar el complejo militar industrial dada una extensión del conflicto. Pero ¿por qué esta medida ha disparado las alarmas en Occidente? Al respecto, el columnista Zach Jost, en un artículo para National Interest, se refirió al impacto que tendrá esta nueva movida del Kremlin en Occidente. En el artículo, publicado por el experto, se explica que tanto el presidente Volodymyr Zelensky como sus aliados, dentro y fuera del país, a diferencia del presidente Vladimir Putin, no estaban preparados para una prolongación de las hostilidades en Ucrania. En este sentido, Jost escribió: Occidente fue tomado por sorpresa, librando una batalla de desgaste sin una base industrial para hacerlo, en una clara referencia al agotamiento de los recursos enviados por Washington y la Unión Europea en medio de la crisis que los invade. De igual forma, el periodista reveló que las municiones de artillería y las reservas de infantería juegan un rol importante en el conflicto ucraniano, lo que demuestra la ventaja de Rusia, que ha ampliado con creces la capacidad militar de sus fuerzas armadas. Siguiendo esta línea, el columnista afirmó: el presidente Vladimir Putin ha preparado con éxito a la industria de defensa rusa, apuntando a la línea de fuego que ha ido modificando el mandatario, facilitando los recursos en el frente con la producción de todo lo que necesitan sus tropas. Según Jost, el Kremlin procuró una estrategia para cubrir la capacidad de fuego, defensa y preparación de las tropas rusas en el marco del conflicto en Ucrania y la eventual respuesta, dado el caso de una extensión de las hostilidades. Pero, ¿qué implica para la potencia del norte esta nueva medida del Kremlin? Al respecto, el periodista afirmó: Washington y sus aliados de la OTAN son dolorosamente conscientes de esto, apuntando a lo que se le avecina. Es que no constituye un secreto para nadie. El agotamiento de las reservas militares de la potencia del norte y la de sus aliados, así como el desgaste de las tropas y la insuficiente cantidad de los arsenales del bloque. Por lo que para equilibrar las fuerzas militares en torno al conflicto en Ucrania, las tropas de Zelensky no solo necesitan una buena estrategia y una buena preparación. Esto implica un sobreesfuerzo de Washington y sus aliados para poder remontar la capacidad de fuego de las fuerzas armadas rusas. En este sentido, Jost afirmó: los occidentales están cada vez más agotados y no cuentan con la capacidad industrial para reponer las reservas, haciendo referencia al impacto de esta nueva medida provisoria de Putin no solo para Kiev. Esto sin hablar de la continuación del suministro de armamentos a Ucrania, aseguró el periodista. De acuerdo a sus declaraciones, las municiones, el armamento y los soldados son la moneda de este conflicto, y el colectivo occidental no logra alcanzar una a su favor. De hecho, se está quedando sin estos 3 puntos claves. Siguiendo esta línea, el columnista en su artículo concluye señalando: por otro lado, los drones, la artillería y los aviones rusos avanzan contra la infraestructura militar, refiriéndose a la ola de fuego que recae sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cabe recordar que el 4 de junio el gobierno de Zelensky lanzó una contraofensiva en las direcciones de Yuzhno-Donetsk, Artemivsk, Zaporozhye,
donde participaron las brigadas entrenadas por la OTAN. Este bloque contó con el habituallamiento de artefactos militares enviados por Washington y la Unión Europea. Sin embargo, no alcanzaron el impacto deseado, destruyendo los sueños de Zelensky y sus aliados en la tan anunciada contraofensiva. Ante este panorama, el presidente ruso Vladimir Putin señaló: "El enemigo no pudo lograr ningún resultado. Los curadores occidentales están claramente decepcionados con el curso de la contraofensiva", precisó. Mientras en la potencia del norte anunciaron el pánico en Kiev que generó el estado de emergencia cerca de la ciudad de Kharkov, de acuerdo a la información dada por un exoficial estadounidense. Se trata del exmando de la inteligencia estadounidense, Scott Ritter, quien dio la voz de alarma en Washington al afirmar que las Fuerzas Armadas ucranianas pueden perder el control de Kharkov. Según el exfuncionario de la potencia del norte, existe una gran preocupación en Kiev que se le adjudica a la posibilidad de que las tropas ucranianas no puedan defenderse a consecuencia de la incapacidad para soportar la arremetida del Ejército Rojo. En este sentido, Ritter señaló: Rusia no solo rechaza la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino que también pasa a la ofensiva, subrayando la capacidad de respuesta de las tropas del Kremlin. De igual forma, el exoficial estadounidense señaló: avanzan en dirección a Kupiansk, amenazando con tomar no solo esta ciudad, sino también Kharkov. Por otra parte, los militares señalan que es poco probable que las tropas de Zelensky puedan tomar la iniciativa. Ante este escenario, Washington califica la derrota de Ucrania de inevitable, pues según Ritter, las nuevas entregas de artefactos militares de la potencia del norte y sus aliados no cambiarán en nada la situación en el frente, mientras Moscú se alista para la prolongación de las hostilidades. Por lo que el ejército entrenado y abastecido por la OTAN quedó prácticamente destrozado al no haber podido lograr sus objetivos con la anunciada contraofensiva de Zelensky, algo que no pasó desapercibido por el ex agente de inteligencia. ¿Pegó a Biden contra las cuerdas? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.